En 2019 tomamos una decisión: renunciar a nuestros trabajos de oficina, vender todas nuestras pertenencias, mudarnos a una casa rodante y cumplir el sueño de darle la vuelta al mundo. Durante 5 años hicimos la primera etapa de este proyecto. Recorrimos toda América desde Ushuaia en el extremo sur hasta Alaska en el extremo norte del continente. Luego de haber viajado por 22 países de América, llegó el momento de cruzar el charco y continuar por otros continentes. Así que en este episodio te vamos a compartir cómo preparamos el motorhome para enviarlo en barco desde Uruguay hacia Europa. Ya estamos listos para empezar con todos los preparativos y alistar el motorhome para mañana ingresarlo al puerto. Esta va a ser nuestra tercera vez enviando el motorhome de un lado al otro, así que ya estamos un poquito más tranquilos, más relajados, ya tenemos experiencia. Sin embargo, ese dolorcito de panza siempre está. Para aquellos que sean nuevos en el canal y no hayan visto... Para aquellos que sean nuevos en el canal, los invitamos, si quieren saber con más detalle, ver las otras dos experiencias que ya hemos tenido. La primera fue cuando tuvimos que cruzar de Colombia a Panamá porque debido a que está el tapón de Darién no existe ruta, así que es la única manera de que uno pueda viajar por toda América. La segunda vez fue cuando después de haber terminado de recorrer toda América, embarcamos el motorhome en México y lo enviamos hasta Argentina, y este va a ser nuestro tercer envío para embarcar el motorhome desde Montevideo hacia Europa. Puede que existan algunos detalles que sean particulares de la ruta o del destino hacia el que uno va a embarcar, o regulaciones propias del país donde uno está dejando el vehículo, como así también de la naviera que uno contrate. Pero en líneas generales, las condiciones que uno debe cumplir respecto al vehículo son que se encuentre limpio, que la garrafa de gas esté vacía, que el tanque del combustible del vehículo tenga como máximo 1/4, que no quede ningún tipo de alimentos, que no queden dentro productos inflamables, peligrosos, ningún tipo de armas, y por último, y más importante para gente como nosotros que vivimos acá, que esta es nuestra casa, es que no queden artículos de valor, porque lamentablemente, a pesar de que esto es algo muy costoso, a veces pueden aparecer amigos de lo ajeno. Así que ahora vamos a empezar. Santi se va a encargar de algunas cosas de la casa y yo voy a empezar a listar acá adentro, vaciando todo lo que es comida y productos peligrosos. Lo que vamos a hacer es sacar nuestra garrafa argentina y dejarla acá en Uruguay. Si uno quisiera embarcar y llevar la garrafa, se puede. La garrafa tiene que estar vacía, obviamente, pero además hay que hacerle un certificado de tanques peligrosos o una cosa así, que se puede, pero la verdad que consideramos que es mucho más fácil dejar esta garrafa acá. Total, allá no nos va a servir, y allá el plan es comprar un tanque de GLP, pero bueno, ya les contaremos más eso cuando estemos allá. El plan ahora es sacar esta garrafa y dejar garrafa con regulador acá. Las chicas nos han prestado la hidrolavadora, así que manos a la obra. Como les veníamos contando, la idea era ir agotando todas las provisiones de comidas, que cuando fuimos al súper comprar muy poquito. Aún así, nos quedaron algunas cositas que se las vamos a dejar a las chicas. Por otro lado, también sacamos el grupo electrógeno y lo hicimos funcionar hasta que se quede sin nafta. Ha sido completamente vacío. Lo vamos a guardar acá ahora. Y también vamos a tener que dejar estas cositas que no pueden ir: aceite, W40 y un reparador de neumáticos, que son todas cosas inflamables que no pueden ir en el motorhome. Bueno, está lista la jacuneta. Le hemos sacado toda la tierra. Lo más importante es toda esta parte acá de las cubiertas, que no tiene que tener nada de barro. Así que ya estamos más cerca. Camioneta lista, sin garrafa, sin nafta en el grupo electrógeno, sin cosas inflamables por fuera. Ya está lista para entregar. Heladera vacía, limpia, todo por acá vacío de comida. Cajones vacíos. Cajones vacíos, esto nos lo llevamos con nosotros. Y 14 horas después, no 14 horas, pero van por lo menos 2 o 3 horas, ya estamos terminando. Hemos armado gran parte de los bolsos. Tenemos esta mochila, esta valija, esta mochila, todo con ropa para llevar. Porque no solo que hay que vaciar las cosas de valor, sino también nos tenemos que llevar ropa para nosotros para 30 días. Estamos en un destino de frío, nos vamos en un destino de calor. Entonces es una bestialidad de cosas las que hay que cargar por las dudas, porque como decíamos, todo indica que no debería pasar nada y además tenemos seguro. Bueno, lo de las cosas de más valor
las vamos a cargar. Vamos a cortar, nos vamos a ir a cenar con las chicas que están por hacer un asado. Y mañana le terminamos de contar cómo termina toda esta historia, porque a las 10 de la mañana tenemos que estar en Montevideo arrancando con los trámites. Llegó finalmente el día de llevar el motorhome al puerto. Les agradecemos un montonazo a Dani y Mónica que nos recibieron ahí en su casa, nos brindaron espacio para terminar de hacer los ajustes con la jaconeta, la pasamos re lindo. Como contábamos anteriormente, las conocemos hace un montón de años y son seguidoras con las que nos hablamos siempre. Bueno, ya hemos forjado una amistad, así que fue súper lindo volver a verlas después de tantos años. Comimos un asado y nos fuimos a dormir tardísimo, así que vamos a tener carita cansado todo el día. El día de hoy tenemos dos citas. La primera a las 10 de la mañana en una de las oficinas para retirar los permisos. Como ya hemos contado en varias oportunidades, uno para ingresar al puerto debe estar autorizado. No es que entra cualquier persona así nomás al puerto, entonces hay que ir a retirar esos permisos. Después tenemos que ir a pagar una parte, digamos, todos los gastos relacionados acá a Montevideo, que ya le vamos a contar. Y después a las 2 de la tarde, horario en donde vamos a dejar el motorhome finalmente en el puerto. Así que nos quedan un par de horitas para terminar de acomodar, porque no está 100% listo el motorhome, pero bueno, ya está bastante avanzado. Tenemos 1 horita y cuarto de viaje hasta el puerto. Contenedores es sinónimo de puerto, así que ya estamos. Miren, ahí se ven las grúas del puerto también. Bueno, con todos los nervios encima y que acarrea dejar nuestro motorhome. Yo ayer conté que esta era la tercera vez, que estábamos más relajados. Arrancamos con los quehaceres en el puerto. Tenemos una lista que acabamos de hacer recién de todas las cosas que todavía nos quedan por hacer antes de dejar el motorhome en el puerto. Así que... O sea, yo les voy a contar algo. A mí lo que más dolor de panza me genera de esta oportunidad es algo que todavía no se los hemos dicho. Ustedes saben que una de las cosas que más nos gusta de este motorhome que nosotros tenemos es que tiene esta puerta que se cierra y entonces dejas directamente la llave de acceso a la cabina y no a la casa. No, señores, eso no va a pasar. Pero ya se lo vamos a contar porque tenemos que entrar al puerto. Hemos arrancado muy bien. Ya tenemos nuestros permisos para ingresar al puerto. Ahora nos vamos a cruzar al segundo paso, que es pagar los gastos acá en Montevideo. Ya hemos hecho el pago correspondiente por acá. Los invitamos a que se queden hasta el final del video, que les vamos a contar todo el detalle de los costos, porque no todo se paga en el mismo lugar. Así que cuando terminemos el despacho les contamos todo. Cabina de la camioneta completamente lista. Lo único que va a quedar, la llamita protectora, que la vamos a ir a buscar directamente a Europa. De todo lo que va a quedar en el motorhome, lo que más cosa nos da es el generador, que está muy a mano, fácil de sacar, tiene su costo importante. Entonces vamos a reforzar, fuimos a comprar una cadena y vamos a atar el generador al carro generador con una cadena y un candado, que yo creo que de paso ya va a quedar para toda la estadía en nuestro viaje. Algo es algo, por lo menos quedó una cadena atado ahí al carro, así que obviamente si quieren venir y cortar la cadena se puede hacer, pero ya por lo menos es un impedimento más para sacarlo. Estamos 99,9% terminados, muy cansados, pero agotadísimos. Se me debe estar escuchando en la voz, se ve en la cara. Realmente es súper estresante todos estos momentos.
porque, como les decía anteriormente, más allá del estrés propio que tiene el envío del motorhome, en este caso puntual, a diferencia de las otras dos oportunidades, nosotros llevábamos la camioneta al puerto un día, 2 días después volvíamos al puerto para que nos hicieran todo el control, la revisión de aduana y demás. De ahí cerrábamos toda la casa, entonces nosotros nos llevábamos la llave de la casa, quedaba cerrado con esta puerta, y solamente entregábamos la llave de la camioneta. En esta oportunidad no funciona así. Nosotros vamos a ir al puerto, vamos a dejar el motorhome y además tenemos que dejar todas las llaves de la camioneta, o sea, además de la cabina, todas las otras llaves para que puedan abrir las diferentes puertas y compartimentos a la hora de que hagan la revisión. Por eso, como les contábamos, la verdad es que nos genera como un estrés un poco mayor, porque es esa incertidumbre después, o sea, en teoría, después de que realicen esa revisión, la casa se cierra, pero bueno, es confiar y que todo salga bien. A diferencia de otras oportunidades, no podemos llevar ningún tipo de medicamentos. Entonces, por ejemplo, el botiquín que nosotros tenemos con medicamentos básicos, nada raro, bueno, vamos a tener que tirar todas las medicinas porque no se pueden llevar. Y por otro lado, está la cuestión de qué hacer con las pertenencias de cada uno, o que ya sea que tengan un valor económico o un valor sentimental. La recomendación es que te lleves. Entonces, en nuestro caso, no solo que estamos cargando con el peso o el equipaje que nos vamos a llevar de ropa para usar en los próximos días, sino que además nos estamos llevando un montón de ropa que es por no dejarla acá. Entonces, bueno, la verdad es que ha sido bastante complicado, porque el hecho de viajar en avión encima es como, ok, todo lo que no te lleves acá tenés que tener dónde llevarlo, es pagar equipaje extra. En los destinos que estemos viajando vamos a tener que andar cargando con ese sobrepeso, así que ha sido un poco alborotado, pero bueno, ya estamos encaminados. Yo digo acá, tiro una idea, yo creo que no existe porque busqué y no encontré, pero si alguien la lleva a cabo en algún momento sería muy bueno. Ya nos ha pasado en varias oportunidades que la verdad es que necesitaríamos una valija en estos momentos, una valija bien grande para despachar, y nosotros no nos interesa porque o sea, no queremos ir a comprar una valija y después no tenemos dónde guardarla. Entonces sería muy bueno que en el mundo existiera lugares de alquiler de valijas. Alquilás acá, cargas las cosas y las devolvés en el destino al que vos vayas. Así que les tiro esa idea, no sé qué tan rentable puede llegar a ser, pero bueno, acá estamos, vamos a picar algo, estamos en una estación de servicio y ya en breve nos vamos al puerto. El almuerzo de hoy, unas empanadas que tenían muy buena pinta en la estación de servicio, 109 pesos uruguayos, y los detallistas sé que deben estar viendo esto. De paso les cuento, el plumón lo sacamos porque, como ya hemos mostrado en varias oportunidades, cuando hacen los controles que suben los perros, muchas veces se ensucian las cosas, y además el miedo para ellas es que se enganche y se rompa. Y en el manual que nos enviaron con todos los instructivos, sugerían, decían que si uno podía, pusiera una sábana vieja o un plástico de esos que se usa para la construcción. Así que cortamos unas bolsas y cubrimos ahí, y quedó sobre las sábanas como para que se vea que es la cama y no hay otra cosa. Último almuerzo en la Jacuneta, en América. En América. Qué loco, ¿no? Vamos a sacar los imanes. Como decía, recuerdos que para uno tengan valor, tienen mucho valor. Si no, vamos a tener que volver hasta Alaska. A comprar un imán. ¿A qué vuelvo hasta Alaska, chicos? A comprar un imán. Vamos a sacarlos, pero... Para que no quede tan vacía la heladera, miren, vamos a pegar este sticker, que lo habíamos traído de Alaska también. Y ese no lo van a poder sacar, digamos, si va pegado ahí. Vamos a dejar un guardián. Así como la llamita cuida la cabina, El oso es más picante. el oso cuida la casa. Lo vamos a poner ahí, caminando sobre el bordecito de la heladera. No, quedó re fachero. ¡Ay, quedó re copada! Me encantó. Bueno, te encomendamos nuestra casita. Ya estamos ingresando al puerto, como ya hemos contado en varias oportunidades, así que vamos a tratar de compartirles lo que se pueda. También, como ya hemos contado, normalmente siempre ingresa una persona, el que va a hacer los trámites, pero al igual que como nos pasó en Colombia, logramos hacer el trámite para ingresar los dos al puerto, así que por eso nos ven acá juntos. Y bueno, ya estamos con Román, que va a ser la persona que nos acompañe acá adentro a hacer todas las gestiones. Ya nos dijo que nos iban a hacer una revisión, así que ojalá que nos revisen la camioneta con nosotros presente, Y pero podamos bueno, cerrar. sería espectacular. Así Yo que ya... en alguna de todas las charlas que tuvimos entendí eso, que te revisaban y vos después cerrabas, que igualmente dejabas la llave
por si tenían que abrir algo. Ojalá que así sea. Así que les vamos contando mientras. Venimos con una actualización de novedades. Son las 15:45, todavía estamos acá, falta todavía un buen rato. Hasta el momento nos hicieron pasar por el escáner, todo de 10, y ahora estamos volviendo a lo que es la parte de aduana, y ahí no sé si nos irán a controlar el vehículo o qué, pero ya les seguimos contando cómo sigue todo. Pero por el momento, todo de 10. Lerdo, pero todo bien. Estamos listos. Como les contábamos recién, pasamos por escáner. Esas fotos del escáner se las envían a las oficinas de aduana y el personal de aduana subió al motorhome a revisar y ver qué era lo que detectaban, que se veían en esas radiografías que le hicieron a la camioneta. Así que todo de 10. Ahora mismo ya nos estamos yendo hacia el depósito donde va a quedar la camioneta y acá ya nos vamos a despedir. Pero como les decíamos, sigue saliendo todo muy bien. Junto con todos estos vehículos, bueno, allá veo otro motorhome, es donde se va a quedar la Haku. Suponemos que por 1 o 2 días el barco ya está viniendo para acá, así que si no carga mañana va a estar cargando pasado mañana. Supuestamente el barco llega mañana a las 11 de la noche. Así que... A Montevideo. A Montevideo, acá al puerto. Está plagado de estos autos en Montevideo. Bueno, en Uruguay no sé si le prestamos atención, pero en Montevideo un montón. Son autos eléctricos, autos chinos, marca BYD. Está plagado. Bueno, ¿y ahora? Vamos. Voy a cortar las baterías. No todavía. ¿Por qué? Tienen que venir los del depósito a sacar unas fotos. Ah, bueno, entonces no voy a cortar. La Hakuneta ya está estacionada. Ahí atrás tenemos otro motorhome, que es el que va a viajar con nosotros. Y ahora lo que tenemos que hacer es abrir todas las puertas para que vengan a revisar el motorhome. Sacan unas fotos y de ahí ya cerramos todo. Como les contábamos, acá sacamos la garrafa. Vamos a viajar sin garrafa a Europa. Por acá queda el generador, que le pusimos una cadenita. Por acá quedó el acolchado. Y bueno, y ahora abrimos por acá. Vamos a dejar todo abierto por acá. Tienen que venir a controlar. Pero ya está la Haku lista para irse a otro continente. Qué emocionante es saber que la próxima vez que veamos nuestra casita va a ser en Europa y podemos seguir viajando juntos con todos ustedes que nos acompañan hace casi 6 años viajando por el mundo y así poder seguir este proyecto de darle la vuelta al mundo. Y vamos a estar cerrando acá. Bueno, revisaron todo y nosotros cerramos todas las puertas con llave, pero bueno, hay que dejar esto con todos los nombrecitos de cada una de las bauleras. Si necesitan abrir, van a abrir, pero bueno, puede que nadie abra y quede todo cerrado. ¿Cómo está? Crucemos los dedos de que así sea. Bueno, voy a apagar la electricidad, No. Pará, saquemos una foto antes. Bueno, dale. Ahora sí. Listo. Nos vemos de acá a 3 meses. A 3 meses. No, por favor. A 4 semanas. ¿Cómo sería? ¿No lo mufa y todas esas cosas? No lo mufa. Nos vemos en 28 días, Hakuneta. Portate bien. Oh. El cansancio que tenemos, no les explico. Pero bueno, la Hakuneta ya no está en nuestras manos y está en el puerto lista para que la suban al barco que la va a llevar a Europa. Nos vamos a descansar. Mañana les contamos el detalle de todo lo que hemos pagado hasta el momento para despachar la furgoneta y cómo sigue esta historia. Ya hemos descansado, ya estamos renovados, con toda la energía. Ya hemos pasado 2 noches sin la Hakuneta. Espero que se acostumbren a vernos así, porque por los próximos 30-35 días vamos a estar en hoteles, Airbnb, a lo que encontremos para dormir, pero no vamos a tener nuestra casita. Como les habíamos dicho, les íbamos a contar cuáles han sido los costos que efectivamente ya hemos pagado hasta el momento y los que tenemos estimados. Pero en nuestra experiencia ya haciendo estos envíos, sabemos que pueden llegar a
variar, así que cuando efectivamente ocurra les iremos dando la información. Primero le vamos a dejar acá el presupuesto que nos pasó la empresa que se encarga de hacer todas las gestiones con la naviera y demás, porque la verdad que hay un montón de empresas o de jugadores que intervienen en esto. Nosotros pedimos el presupuesto a una empresa que se encarga de hacer todas estas gestiones. Esta empresa subcontrata, por un lado, a una empresa que es la que se encarga en Montevideo de hacer las gestiones acá, que ellos son los que están en contacto con la empresa del barco, digamos, de la naviera. Por otro lado, también esta empresa se encarga de subcontratar a la agencia que nos va a ayudar en Europa a retirar el motorhome. Y por otro lado, otra pata es la empresa de seguros que también te ofrecen si uno quiere asegurar las cosas del vehículo. Así que son un montón de integrantes en toda la operación. Y después llegas acá y el puerto es otra gente, están los entes de aduana que es otra gente, las personas que operan las maquinarias adentro del puerto son otras empresas, así que no, realmente es bastante complejo todo el tema. Y con la empresa que nosotros estuvimos haciendo las gestiones acá en Uruguay, también subcontrata a otra persona que fue la que nos estuvo ayudando en el puerto. Pero bueno, hasta el momento viene saliendo todo perfecto, hemos tenido muy buena experiencia con todos y como ya hemos explicado anteriormente, pero para aquellos que no sepan, en los métodos de envío de vehículos, lo más clásico es el contenedor que viene de 2 medidas, 20 pies, 40 pies, pero hay ciertas rutas en las cuales el contenedor no es posible o bien, en nuestro caso, por ejemplo, no entramos en un contenedor, así que vamos por RoRo, que significa roll on, roll off. Uno deja su vehículo en el puerto con la llave, obviamente, y personal que se encarga de eso sube tu vehículo al barco y una vez que el barco llega a destino, alguien lo baja y uno lo va a buscar ahí al estacionamiento. Como ya les mostramos al principio, en este caso no solo hay que dejar la llave del vehículo, sino que todas las llaves para que puedan tener acceso a todo el motorhome para revisarlo cuando haga falta. Así que fue algo nuevo para nosotros, pero bueno, estamos seguros que va a salir todo bien. Y en el caso de los contenedores, eso tiene un precio fijo que si vos encontrás a otra persona lo puedes compartir. En el caso del RoRo, el costo depende de las dimensiones del vehículo. Entonces vos tenés que pasar las medidas de tu vehículo y el peso, y la cotización es en base a los metros cúbicos de tu vehículo. En nuestro caso nos han pasado. El volumen de la jacuneta es de 35 metros cúbicos y el costo estimado, porque esto todavía no lo hemos pagado, yo tengo entendido que lo vamos a estar pagando cuando estemos llegando a Europa. Así que ya les iremos contando. Pero el presupuesto era de 3.785 euros. Esos costos son del envío mismo del motorhome y de los costos del puerto de destino. A eso hay que agregarle los costos del puerto de Montevideo y el seguro que contratamos aparte. Por ejemplo, acá nos habían pasado que el costo que íbamos a tener acá en Uruguay era de $832, pero finalmente terminamos pagando $780. Y lo que sí hemos pagado exactamente el mismo monto es el del seguro, que en este caso, por un lado estábamos preocupados porque teníamos que dejar todas las llaves del motorhome, pero lo bueno es que existe un seguro en esta ruta que te asegura no solo el motorhome por cualquier accidente o choque que tenga en el movimiento. Porque, paréntesis con esto, si no contratas ese seguro y pasa algo, nadie se hace cargo. Ni la gente de Montevideo, ni la gente de Bélgica, ni la naviera, ni la agencia que hemos contratado nosotros. Igual eso está perfectamente explicado, es decisión de cada uno. Nuestra recomendación es contratar el seguro porque el valor del vehículo es mucho más. Pero bueno, por este monto que hemos pagado, que es de 300 euros, tenemos, como decíamos recién, asegurado cualquier cosa que le pase con el vehículo y cualquier cosa que falte o se rompa dentro del motorhome, incluido ropa, equipos de camping, mesa, silla, todo lo que uno tenga en el motorhome. Entonces, hay que hacer un packing list declarando todo lo que uno deja en el motorhome y estamos cubiertos hasta 3.000 euros si no recuerdo mal, o 2.500, no me acuerdo bien cuánto es el número. Es una suma importante que con los cálculos que hicimos cubre todo lo que uno deja en el motorhome, porque como contamos al principio del video, es obligación sacar todas las cosas de valor. Entonces, computadoras, cámaras, celulares, todo eso, no puede quedar nada adentro del vehículo. Así que pasando en limpio, hasta el momento solo hemos pagado los gastos en Uruguay y el seguro. Luego nos restaría pagar el monto grande que va a ser en los próximos días, próximas semanas ya les iremos contando si pagamos efectivamente el monto presupuestado o bien si hay alguna diferencia. Por otro lado, como actualizaciones, el barco debía arribar el día de ayer, jueves, por eso nosotros entregamos el motorhome el día miércoles y bueno, ya se atrasó, hoy es viernes, pero ya sabemos que el barco va a llegar hoy. De hecho, estamos en un lugar muy privilegiados monitoreando toda la situación, ya les vamos a estar mostrando. Tal vez
recién lo carguen mañana sábado. Como ya hemos contado que siempre hay cambios, hay que tener paciencia y ser flexibles en todo este proceso porque todo puede ir cambiando día a día. Por suerte estamos en un hotelazo que ahora les vamos a mostrar. Buscando nuestro motorhome. Miren la vista privilegiada que tenemos del puerto de Montevideo. No logramos ver la Jacuneta porque nos tapa un galpón. Pero bueno, sin duda es que estamos alojados en uno de los hoteles más importantes que tiene Montevideo. La sucesión de hechos que nos han ocurrido en estos días ha sido inexplicable. En primer lugar, agradecerle a Fabi, que como ya habíamos mencionado anteriormente, un seguidor del canal que nos escribió hace tiempo atrás cuando apenas contamos que nos íbamos a embarcar y íbamos a mandar el motorhome de Montevideo a Europa, nos escribió y todo este tiempo ha estado ahí en contacto con nosotros, dándonos una mano, porque él labura en una de estas empresas que estábamos contando recién. Unas infinitas gracias hacia él, estuvimos compartiendo con él, cenando y demás, nada, un amor. Y después, por otro lado, recibimos una invitación de venir a quedarnos en el Radisson Victoria Plaza, uno de los hoteles más emblemáticos que tiene esta ciudad, de los más antiguos, con una vista tremenda. Así que realmente estamos viviendo unos días soñados. Ahora nos vamos a ir a almorzar, así ven las increíbles vistas que hay desde arriba. Vamos al piso 25, nosotros estamos en el 20. Tiene, como pueden ver ahí en las fotos, spa, piscina, hidromasaje, que todavía no hemos podido ir a ver, casino. La verdad que un lujazo el hotel. Lo cómodo que estamos nos está haciendo extrañar menos la Jacuneta. Y nos invitaron a venir a almorzar hoy porque todos los viernes acá en el hotel unos almuerzos temáticos y, por ejemplo, en estos momentos hay comida del Perú, así que para recordar un poco y hacer nuestro cierre de América. Nos despedimos con todo. Y con esta vista privilegiada vamos a almorzar hoy. Seguimos custodiando el puerto. Qué hermosa vista. Vamos a mostrarles todo lo que hay para comer. En este mismo lugar es donde sirven el desayuno, que la verdad es súper rico y abundante, y toda la comida es en formato buffet. Uy, la cantidad de postres que hay, qué ganas de probar todo. Por acá hay pesca gratinada, lomo saltado, algo súper típico de Perú. Bueno, hay un montón de cosas, pero obviamente que no podían faltar los ceviches. Hay ceviche de pescado, ceviche de camarón, papas huancaína. Y miren esto también, la pinta que tiene. Causa de atún. Y como no podía ser de otra forma, con un pisco peruano. Esa fue la recepción. Está delicioso. Buen día, un día más desde esta hermosa ciudad de Montevideo. El día de ayer hicimos algo impensado porque nunca en la vida me hubiera imaginado que íbamos a hacer un encuentro en el Radisson. La verdad que estuvo genial, conseguimos una sala hermosa y han venido un montón de ustedes, así que nos hemos podido conocer con muchos de ustedes. Fue medio de sobre la hora, así que avisamos a los que podía. La sala tenía capacidad limitada, así que sabemos que hay un montón que también se quedaron con las ganas de venir. No va a faltar la oportunidad porque la verdad que siempre nos reciben tan bien acá en Montevideo que vamos a volver muchas veces más. Gracias por el cariño. Por esa razón siempre los invitamos a que nos sigan en Instagram porque la organización del evento fue en menos de 24 horas y lo más fácil siempre decimos que es por Instagram, así que el aviso fue por ahí. Y en estos momentos estamos por la Plaza Independencia, la plaza más importante que tiene la ciudad, que está enfrente acá del hotel, y este punto es donde se encuentra la intersección de dos zonas. Una es la zona centro, hacia donde nosotros estamos caminando ahora, y hacia atrás nuestro se encuentra la Ciudad Vieja. Estos días nos pusimos a chusmear todos los videos que habíamos hecho en Montevideo hace 3 años y hemos recorrido la parte vieja, el centro nuevo de la ciudad, la feria. Hemos estado por un montón de lugares, así que hay un montón de contenido para que puedan ir a ver de la ciudad. Les mostramos el famoso chivito uruguayo, así que hay muchas cosas que ya hemos compartido, entonces por esa razón vinimos en modo envío de la Jacuneta y además porque ya conocíamos todos esos lugares. De todos modos vamos a salir a recorrer un poquito la ciudad porque está hermoso el día de hoy y ya ultimar detalles porque ya mañana arrancamos nuestra travesía hacia un próximo destino.
Acabamos de darnos cuenta que esos colectivos o buses o ómnibus, como le llamen, de color celeste son eléctricos, son de la misma marca BYD que les estábamos mostrando de los autos que habíamos visto. Así que está muy bueno porque además de ser un vehículo eléctrico, de no contaminar el medio ambiente, tampoco hay contaminación sonora porque son sumamente silenciosos. Como decíamos antes, si bien es muy parecida a la cultura argentina y uruguaya, podés cambiar de país y como que no te das cuenta que estás en el otro, hay situaciones en las que Uruguay nosotros ya vimos hace 3 años atrás que estaba mucho más avanzado. Por ejemplo, en ese entonces en Argentina no había casi autos eléctricos, eran muy pocos. Me acuerdo que acá habíamos filmado una estación de autos de carga acá en el centro y hace 4 años era súper novedoso. Gentle hands, golden eyes. I am a man made of borrowed time. You're holier than I am. Holier than I am. I am the dust. Salud. Con esta vista privilegiada que estamos teniendo del puerto de Montevideo, les actualizamos novedades. Hoy es sábado y nos avisaron que recién a las 12 de la noche van a cargar la jacuneta en el barco, así que bueno, tenemos un día más ya de retraso, así que como ya les dijimos hay que tomárselo con mucha paciencia. Nos hemos pedido un chivito en La Pasiva, no nos podíamos ir de Uruguay sin comer el típico chivito uruguayo. Vamos a comer, nos vamos a descansar y mañana nos despedimos de Uruguay y arranca una nueva aventura. Así que les agradecemos a todos por el apoyo, por el cariño. Nos estamos tomando un vinito que nos regalaron ayer en el encuentro que hicimos. Ha sido un placer estar de nuevo acá en Uruguay, que tan bien nos ha tratado y también nos recibe cada vez que venimos. Volveremos acá sin dudas y nosotros brindamos porque arranca una nueva aventura, una nueva etapa en este canal. Gracias por acompañarnos. You hold me still, I don't